Estaba tomando mate con los muchachos, llegaste vos, con esa sonrisa tierna y ojos grandes de corazón. Me gusta con tu cabello y esa forma de caminar. Vos sos paraguaya linda, princesa mía, Chacambá. Sos la galopera hermosa que brilla siempre por donde va. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Paraguayité TV. Estamos por fin con todos ustedes con lo mejor de la música paraguaya, con lo mejor del folclore nacional. Arrancamos esta primera edición en la ciudad de San Lorenzo, en el centro mismo, en el corazón de San Lorenzo con Paraguayité TV. Visitamos el Centro Educativo San Sebastián de la ciudad de San Lorenzo y nos encontramos con gratas y maravillosas sorpresas. Mucho talento, mucho arte, aquí en Paraguayité TV. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Estamos desde el Colegio San Sebastián con Paraguayité TV, lo mejor del folclore nacional. Bueno mi gente querida de Paraguayité TV, un placer, un honor estar con un grande de la música y un amigo y por supuesto admirado por muchísimos músicos como yo. Manuel Cáceres, ¿cómo está mi amigo? Ariel, ¿cómo te va? La verdad que es un gusto, che, que venga a visitarme un poco aquí y hacer esto que tanto nos gusta, ¿verdad? Bueno, a toda la gente que está mirando también un saludo muy grande. Dulce mi niña, dulce mi diosa, ven cariñosa, que tu ser. Cosa yo quiero entre tus brazos, ay yo que te taña y me. Hola Arti, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, me encanta Paraguayité TV, qué espectacular. Al pensar en ti, dulce tierra mía. Bueno, Miriam es una apasionada de la música desde muy pequeña y gracias a mis padres, Miriam y Eduardo. Muchas gracias Ariel por esta invitación para poder compartir contigo en tu página de YouTube. Y bueno, como nació Gustavo González, lo mío nació la parte artística ya en la época de colegio. Fulguran mis sueños una patria nueva que agosta se eleva de la gloria al reino. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Paraguayité TV. Qué gusto, qué placer estar compartiendo esta edición número 5. Hola querido Ariel, muchísimas gracias por la invitación en el programa Paraguayité. Quisiera ser ave que surca el vacío sin otro destino que en busca de Dios. Paraguayité TV, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de hacer esta entrevista. Gracias a Ariel por pensar en mí. Papá. Bueno, en realidad mis primeros pasos en la música lo inicié a los 10 años de edad más o menos. Empecé mis primeros pasos en la iglesia de San José de Limpio. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Programa especial
porque desde hoy se suman 2 empresas con nosotros, apoyan por supuesto lo nacional y están auspiciando y presentando nuestro programa. Así que desde ya muchísimas gracias a mi amigo Manuel, dueño y propietario de la empresa Electrosystem. Sí, después te vamos a estar. También desde ya muchas gracias a A.A Records. Si querés hacer tus grabaciones de audio y video, también en los logos, en los zócalos van a estar. Hola, ¿qué tal? Soy la cantante Verónica Forcadell y quiero agradecer muchísimo por esta invitación a Paraguayité TV. Canta mi corazón su íntima canción por ti, dulce amada. Mi carrera comienza a los 15 años de edad, cuando me presento en mi primer concurso a nivel nacional, en el concurso de Buscando la Voz por el Sistema Nacional de Televisión. Pero con su propia voz. Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Andrea Balobra nos dio el sí y para nosotros un placer tremendo compartir en esta entrevista virtual, por supuesto cumpliendo con los protocolos sanitarios como siempre. Tenés que quedarte en casa. Bueno, Andrea inicia a cantar. Yo inicio a cantar realmente una vez muy chica, desde los 4 años. Pero digamos, de trabajar en la música, yo inicio a los 12 más o menos. Combatiendo, resistiendo, tanto tiempo queriendo, sintiendo. Siento que me estoy volviendo loco cuando tú me miras, cuando tú me miras. Te quiero recomendar, por supuesto, porque este bloque es presentado por A.A Records y también Paraguay Musical. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dani Flo, vocalista del grupo Caraí Tereré, y quiero mandar un gran saludo a mi amigo Ariel Artiganaba, mi amigo personal, y desearle muchísimos éxitos con este nuevo emprendimiento que tiene Paraguayité TV. Entre las flores que me alanan mi jardín, sos la más linda paraguaya Checamba. Mi vida musical y teatral arranca a los 13 años con una obra de teatro que se llamó Lori en Vacaciones, con Lori Anderson. Equipo Teatro, que es la compañía de mi papá, hicieron un casting para un musical, me presenté y quedé. Y Esa fachada ya lo sé. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Hola Arti, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, y tengo unas preguntas que responder, que dice más o menos así, ¿verdad? ¿Cómo inicia Janie a cantar? Bueno, yo inicio cuando soy muy pequeñita. Mi papá es músico, entonces yo crecí ya escuchando y haciendo música. Pero profesionalmente, digamos que comencé cuando estaba compitiendo. Servida canción de mi lontananza, yo soy un terrón de mi Paraguay. Oñondidepa, ñamotente. Hoy estamos en la edición número 15 ya de tu programa, lo mejor del folclore nacional. Hola querido Ariel, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Yo súper contenta de estar invitando a tu hermoso programa. Sé que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar. Bueno, este bloque número 1, una super entrevista, es presentado y auspiciado por Miracoli y Cell System. Miracoli, creamos maravillas.
Cell System, servicio técnico. Dani Di Flores, una súper entrevista y al final una canción. Muchas gracias, Dani. ¿Qué tal, Arielito? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo me inicio con la carrera de la música? Yo creo que como cualquiera, ¿verdad? Y llegó hasta mí con el tierno encanto de tu mirar. Eres para mí, yo soy para ti. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una edición más de Paraguayité TV. Qué gusto, qué placer compartir con todos ustedes. Ya estamos en la edición número 16. Hola a todos, soy Andrea Bronic, soy cantante paraguaya y bueno, hoy les voy a contar un poquitito más acerca de mí. Un canto a la vida tengo que cantar, un rezo al amor tengo que rezar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy José Eduardo Primerano Martínez y estoy muy feliz de poder compartir el día de hoy con ustedes. Es vivir un sueño eterno junto a ti. Es confiarle al universo este milagro de sentir. Edición número 18, ya que estamos compartiendo con ustedes lo mejor del folclore nacional. Arrancó a los 8 años participando en 2 festivales grandes, cuando eso hacía poco tiempo que me mudaba a Alto Paraná. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto enorme estar con ustedes. Mi nombre es Nico Feijó y hoy voy a tratar de responder todas las preguntas que sean posibles para mi querido amigo Ariel Articanava. Gracias por la invitación y gracias por este programa tan lindo que apoya la cultura nacional. Mi amor, te extraño cuando te siento lejos de mí. Vivir sin ti me mata el dolor. Es que yo no soy nada sin ti. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una edición más que especial de Paraguayité TV. Ya estamos en la edición número 20. Son 20 programas que compartimos contigo. Mi nombre es Ariel Articanava y quiero agradecerte a vos por compartir cada video. Hey, por acá Franfel, un saludo para toda mi gente. Primeramente quiero mostrarle un poco el diseño de mi remera que mandé a hacer exclusivamente para el video. Solo séle sincera, dile que conmigo quieres estar, tú no estás pa' cualquiera. Dile que no jodas más, dile ya, que ahora conmigo vas.